Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesús siempre sea con ustedes. Vamos a presentar el mensaje titulado La predestinación. La predestinación tiene que ver con la salvación del hombre y también tiene que ver con dispensaciones. Dispensaciones tiene que ver con periodo de tiempos, donde en el Antiguo Testamento, desde Génesis y antes de Génesis también, en la creación de Dios celestial, cómo Dios hacía las cosas, cómo Dios creó las cosas, primeramente en los cielos, en relación a los ángeles, querubinas, serafines, etcétera, la manera como Dios creó las cosas. Y cuando Dios creó al hombre, pues dispensaciones tiene que ver cómo Dios trazó su palabra y sus mandamientos con el antiguo pueblo Israel del Antiguo Testamento. Entonces, cuando llega a Cristo, pues también habla de dispensaciones, cómo Cristo salva al hombre, ¿verdad? Y cuando llega Pablo el apóstol, para los gentiles, que es la salvación por medio de la fe y la justificación, entonces cómo Dios trata con los gentiles en cuanto a la salvación y la justificación. Y de eso se trata básicamente el tema de la predestinación. Tiene que ver con un pasado y tiene que terminar con un futuro. Ahora, hay muchos pastores que cuando hablan de este tema, cuando muchos ministros hablan de este tema de predestinación y de justificación y de salvación por medio de la fe, aquellos pastores que dicen que no creen en la seguridad de la salvación, pues tuercen la palabra, la tuercen. Entonces es bien malo cuando un pastor, un ministro, tuerce la palabra por cuanto ellos dicen que no creen en la salvación, la seguridad y que se puede perder un alma para el infierno, pues cuando mezclan los reformadores. No se pueden estar mezclando los reformadores con la palabra, como por ejemplo Martín Lutero, John Wesley o Juan Wesley en español, como quieran llamarlo, Calvino. La palabra de Dios no tiene nada que ver con John Wesley, ¿verdad? Ni tampoco con calvinista, ni con Martín Lutero, ni con ningún reformador. Los reformadores, Dios los permitió en siglos anteriores. En siglos anteriores. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios permitió levantar algunos reformadores? Y esos reformadores eran gente humana que podían estar expuestos a fallar en cualquier momento. Podían estar expuestos a fallar, ¿verdad? Dios permitió los reformadores para darle forma al verdadero evangelio que se había torcido. Entonces, el error que cometió la Iglesia Romana Apostólica, repito, el error que cometió la Iglesia Romana Apostólica fue de cambiar a Pablo por Pedro. ¿Lo cogiste? ¿Lo cachaste? Repito, el error que cometió la Iglesia Romana Apostólica es cambiar a Pablo por Pedro. Porque cuando hablamos de estos temas de salvación por fe y justificación y nuevo nacimiento, que son tan difíciles de interpretar en las iglesias hoy en día, pues el tema de la justificación por fe y la salvación por medio de la fe, pues Dios se la reveló a Pablo. No es a ninguno de los otros apóstoles, es a Pablo. Ahora ustedes van entendiendo. Ahora ustedes caen en razón por qué la Iglesia Romana Apostólica cambió a Pablo por Pedro. Porque si tú cambias a Pablo por otra cosa, pues entonces la salvación se convierte en herejía y en apostasía y en idolatría. Se derrumba todo, mi amigo. Todo se va derrumbando poco a poco. Por lo tanto, Dios había permitido ciertos reformadores para darle forma al evangelio en un tiempo, en una época que es la época del oscurantismo. Se le llamó la época del oscurantismo, que después de la muerte de Cristo, pues la iglesia, la cristiandad, pues sufrió mucho daño y empezaron a torcer el evangelio y cambiar el evangelio, y todo eso tiene que ver con Roma.
Pero nosotros no podemos estar, mis hermanos, enfocados a reformadores, porque la salvación no se encuentra en los reformadores. La salvación ya está hecha y está en la palabra de Dios. Y la palabra de salvación, pues, Dios se la entregó a Pablo el apóstol para los gentiles, y es Pablo donde nosotros tenemos que ir para ser dirigidos, para entonces entender el tema de justificación, salvación, o el tema de la predestinación. Vamos a comenzar a Romanos 8, 29 y 30, porque Pablo habla de Romanos 8, 29 y 30 de predestinación, diciendo: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y los cuales a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es bien importante cuando se lea esto y se vaya a hablar de este tema. El versículo 28 muchas iglesias lo ignoran. Y el versículo 28 se encuentra el contexto y la clave. Vamos a leer el versículo 28. Dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, ahora Pablo dice, ¿esto es para qué? Por eso Pablo dice, esto es, y dice Pablo, a lo que conforme a su propósito son llamados. La salvación de nuestra alma es un llamado, no es una elección que uno mismo hace. No que yo fui a la iglesia y yo decidí aceptar a Cristo. Pues bien, te felicito. Pero esa decisión la tomó Dios en un principio. Y ahí es lo que vamos a hablar ahora, la predestinación. Porque la predestinación tiene que ver con la salvación y también está mezclado con justificación. ¿Me entiendes? Pero no podemos quitar a Pablo. No quites a Pablo, porque si tú quitas a Pablo y pones a otra cosa que no es Pablo, se desborona todo. ¿Lo cogiste? ¿Lo cachaste? Bueno, yo espero que tú hayas cachado y cogido la gema. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bienvenidos son ustedes al mensaje de hoy. Bien, vamos a ir a la pizarra. Vamos a ir a la pizarra. Predestinación, aquí donde yo estoy señalando, del griego viene siendo proorizo. Repito, la predestinación de la palabra griega significa proorizo. Número A sale de dos palabras. Número A, pro, que significa anticipado. Algo que es anticipado. Dios hace algo, pero con anticipación. Dios hace algo con anticipación. Lo arregla, lo acomoda y lo hace y lo deja todo preparado según el diseño que Dios ha seleccionado y ha propuesto. Entonces, pro, anticipado, de la palabra proorizo, pro, ante. Y número B, orizo, que es el complemento de la palabra proorizo, que viene siendo de aquí en adelante, orizo, pues entonces significa determinar. Observa bien que tiene que ver con un principio y el final. Tiene que ver con un principio y un final. Que Dios hace, no es que tú haces. Yo decido ser salvo o yo decido perderme. No puedes. Porque es algo que Dios ya eligió por nosotros. Es una elección de un principio a un final. Tal como dice Dios, así como Dios dice a través de Juan en Apocalipsis, el principio y el final. El verbo, principio y final. ¿Verdad? Pues es algo semejante a eso. Ahora, anticipado, antes y orizo, determinar. Dios determina, Dios decide cómo será hecho algo y así será. Amén. Entonces,
Determinar con anticipación, vamos aquí a la segunda oración. Determinar con anticipación qué. En forma de pregunta, ¿qué? Pues en este caso, como está relacionado con tu salvación por adelantado. Repito, determinar con anticipación, que es prorizo, anticipación, prorizo, de pro, anticipado. Entonces, ¿qué? Tu salvación por adelantado. En otras palabras, Dios ya había predestinado todas las cosas. Todo lo que a ti te pasa en el diario vivir, ¿verdad? Todo Dios lo había predestinado con un propósito. Porque nosotros vivimos con propósito, bajo la soberanía de Dios. Vamos a ir entonces a un ejemplo en Hechos 13, 47, 48. Vaya buscando la Biblia en Hechos 13, 47 al 48. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz a los gentiles somos nosotros, la iglesia, a fin de que sea para salvación. Pablo es el que estaba como apóstol a cargo de los gentiles. ¿Quién era? Pablo, ¿verdad que sí? No era Pedro, no, era Pablo el apóstol. Por eso es que tú no puedes dejarte engañar. ¿Ves? A fin de que sea por salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Pero entonces la predestinación tiene que ver con algo que Dios ordenó con anticipación. ¿Ve? Entonces, ¿qué Dios ordenó con anticipación? Pues tu salvación la ordenó por adelantado. Cuando aquí predestinación tiene que ver ordenar nuestra salvación por parte de Dios, por adelantado, lo que Dios hizo es que Dios decidió salvarte y te conoció también. ¿Cómo nos conoció? Vamos a ir aquí un momentito. En el C, vamos ahora aquí, la letra C. De la misma palabra predestinación, prorizo, pues también sale otra palabra que es proginosco, ¿ok? Que significa conocer con anticipación. Repito, conocer con anticipación. Dios nos conoció, en otras palabras, te conoció, Dios dice, te conozco desde el pro. Repito, Dios dice, te conozco desde el pro antes, como habíamos mencionado aquí. Pro anticipado. ¿Ve? De la misma palabra predestinación, del griego prorizo a pro anticipación, Dios dice, te conozco. Yo te conocí desde el pro, que es antes de tu nacer. En este caso, sería antes de tu nacer y segundo, antes de Dios hacer la creación de la tierra. En esos dos aspectos, ¿ok? Antes de nosotros nacer y antes de Dios hacer la creación de la tierra completa. Entonces, proginosco, que es otra palabra, un derivado que sale de la predestinación, ¿verdad? Significa que Dios te conoció con anticipación. Te conoció. Conoció toda tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro. Y conoció si tú le ibas a ser infiel. Te conoció si tú ibas a ser salvo. Hermano, escúchame bien. ¿Cómo nosotros no podemos ser ignorantes? No podemos ser ignorantes, tenemos que salir de la ignorancia. Si Dios arregló tu vida, si Dios ordenó todo desde un principio para que salga como es y Dios te hizo a ti, ¿tú no crees que Dios tiene control sobre el principio y el final? ¿Tú no crees que Dios tiene el control
de que si Dios te salvó y te justificó desde un principio, ¿por qué tenemos que tener miedo y temor? Si es la palabra de Dios hablara, ¿por qué no hay tanta fe? ¿Por qué perdemos la fe? ¿Ve? ¿Por qué perdemos la fe? Gloria a Dios. Mira, entonces significaría conocer con anticipación de parte de Dios. Dios te conoció desde el pro antes, tu futuro. Aquí la palabra futuro aplica a la palabra orizo. Orizo, que es aquí, en el B. Orizo, determinar. ¿Ve? Orizo, determinar. Pero entonces te conozco desde el pro antes de tu nacer y tu futuro, orizo, también yo determino en usted, que es en nosotros, tu salvación o tu infierno. ¿Ve? Esa es la interpretación correcta. Repito, Dios dice, te conozco desde el pro, antes, aquí, anticipado, antes de tu nacer y antes de la relación de la creación. Entonces, tu futuro, orizo, también Dios la conoce. Yo, Jehová Dios, desde un principio, determino en usted, en nosotros, en la creación, tu salvación o tu infierno. Punto, se acabó. ¿Me entiendes? ¿Ve? La mayor parte de la iglesia lo que hace es ministrar en las iglesias. No es lo mismo predicar o ministrar que estudiar la palabra. Estudiar la palabra es mucho mejor que ministrar. ¿Ve? Pero las iglesias no estudian la palabra. No estudian dispensaciones. No estudian exactamente la palabra y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina y espíritu de error doctrinal. Ahora, vamos ahora a Efesios 1, 4 al 5, ¿ok? Efesios 1, 4 al 5, vamos a leerlo un momentito aquí. Efesios 1, 4 al 5, dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. ¿Ve? Antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Que tiene que ver con predestinación y salvación. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La palabra fuéramos es un tiempo pasado para que tú fueras santo. Y la palabra santo tiene que ver con santificación, que es separado. Separado para Él. Dios dijo desde un principio, desde antes de tu nacer y desde antes de que Dios creara toda la tierra completa, Dios dijo, este es mío. This is mine. Este será mío, este es mío y este es mío. ¿Ve? Y será para mí. Y cuando Dios dice que tú eres de Dios, tú eres de Dios. Aunque el hombre diga lo contrario. Entonces dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fueran. Dios te escogió para que tú fueras. Y si Dios habló esa palabra, Dios no es un Dios de mentira para que eche atrás esa palabra. ¿Por qué tú tienes tanta incredulidad? No puedes tener incredulidad porque la fe es la que hace la victoria, mi hermano. Entonces dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Te escogió para que tú fueras santo y sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Para cuando venga Cristo, Dios te vea justo y santo. Todas las cosas Dios las preparó, no las preparaste tú. Por eso Pablo enseña que la salvación no es por obras. Pero muchas iglesias te enseñan que es por obra. Al esto, muchas liturgias. Y no es así, no es así. Versículo 4 y 5. En amor habiéndolo predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo ya aceptos. Dios en un principio, desde un principio anticipado, ya te aceptó.
aunque tú falles, si tú fallas y cometes muchos errores, Dios no puede retirar su palabra, porque entonces Dios sería imperfecto, infiel. ¿Ven? Aunque tú le seas infiel, Dios mantiene su fidelidad en su palabra y te hizo acepto. Ya te hizo acepto, independientemente aunque tú falles. Ahora, escuchen bien. Efesios 1, 4 y 5, la palabra escoger, que es un sinónimo de seleccionar, es un sinónimo y equivalente a seleccionar también, viene del verbo eklegomai. Eklegomai, repito, eklegomai. Vamos a ir a un ejemplo de Romanos 9:11. Vamos a ir a Romanos 9:11. En Romanos 9:11, Pablo dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a su elección y escoger es sinónimo, permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Por el que llama. Ahora, lo que Pablo nos está enseñando es, de acuerdo a eklegomai, ¿verdad? Hay otra palabra más que sale, que es el nombre. El nombre de eklegomai, que aquí en el número B, aquí, ekloge, repito, del griego ekloge, significa sacar entre. Sacar. Entonces aquí yo puse un signo de pregunta. ¿Sacar qué? ¿Sacar qué? También significa eso. Dios saca. Dios saca. Déjame sacar. Sacar. Pero ¿sacar qué? Ok. Se está refiriendo multitudes de gente. Dios te saca entre multitudes de gente que tal vez no son llamados para salvación y Dios te separa. ¿Ves? Dios te separa, hace una separación. Aquí están multitudes de gente y Dios lo que hace es una separación. Entonces es sinónimo a elección. Elección. Dios te elige, te separa entre multitudes para que entonces tú seas propiedad de Él. Elección. Y aquí viene lo mismo que yo estaba hablando al principio. Prorizo. Anticipado, que entonces sería Dios con anticipación antes de tu nacer, entre multitudes de gente, Dios te separa, elección, y prolizo, antes para que tú halles ¿qué? Salvación. Tú eres un bienaventurado. Usted es un bienaventurado. Usted es un elegido por Dios. Bien, vamos a otra palabra. Busquemos Romanos 11, del 5 al 7. Vamos a buscar la Biblia en Romanos 11, 5 al 7. Y vamos a leerlo. Dice así. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pues cuando Pablo dice en este tiempo, está hablando en el tiempo actual, nosotros los gentiles, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, había un remanente que era judío en Israel, que Dios había escogido también para salvación, los había llamado. Pero después de la muerte de Cristo, en la cruz, ¿ves? Después, entonces hay cambios, porque Dios llama a Pablo, lo llama, para que se comunique con las naciones paganas, gentiles, para que reciban la salvación y darle la oportunidad a que reciban la salvación, pero es por medio de la fe y serán justificados. Y ese mensaje de justificación lo trae Pablo, el apóstol, al cuerpo de Cristo, los gentiles, el cuerpo de Cristo. Y Pablo nos está enseñando, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido. Dios dice, ha quedado un remanente para ser salvo. Y voy a usar a Pablo para que llame a esas naciones con el evangelio de fe, justificación por medio de la fe. Y Pablo dice,
Y si es por gracia, ya no es por obra. Y si de otra manera la gracia no sería gracia. Y si es por obra, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Ahora, vamos a la pizarra. En Romanos 11, 5 al 7, habla de un remanente. ¿Verdad que sí? Aquí la palabra remanente. Los estábamos leyendo. Ha quedado un remanente. La palabra remanente, vamos ahora al C. Al C. A, B, C. Oh, mira, repetí la palabra C, no está bien. Ok, vamos. Aquí, vamos aquí. Leima. La palabra remanente tiene que ver con leima en el griego. Y significa algo dejado atrás. Repito, algo dejado atrás. Algo que se quedó atrás. Por causa de que Dios escogió. Dios escogió esto según su voluntad, pero algo se quedó atrás. Y Dios solamente quiso coger eso, pero entonces significa algo que se quedó atrás. Vamos a ir a Efesios 2, 13 al 14, un momentito para responderlo. Ok, vamos a buscar Efesios 2, del 11 hasta el 13. Aquí Pablo habla de dispensación, es bien importante. Vamos a leerlo. Por tanto, acordáis de que en otros tiempos, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo, cuando Pablo habla en aquel tiempo, está hablando en el Antiguo Testamento, diciendo que nosotros los gentiles, al ser salvados en Cristo por medio de la fe y justificados, en aquel tiempo nosotros no éramos salvos, ni teníamos las promesas de salvación que Dios le había dado a Israel, no las teníamos. Y dice Pablo, en aquel tiempo estaban ustedes alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, haciendo referencia a nosotros, la iglesia, que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí Pablo está dando una referencia entre Israel y los gentiles. Vamos a explicarlo. Escúchenme bien. Aquí Pablo está dando una referencia de la palabra remanente, leima en griego, algo dejado atrás. ¿En qué sentido? Pues mira, Efesios 2, del 13 al 14, habla de la pared intermedia entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles no tenían participación en el ministerio de Jesús, el reino de Dios en el ministerio de Jesús con los judíos. Los gentiles eran paganos, pero cuando Cristo muere en la cruz, entonces Dios llama a Pablo para que entonces esa pared intermedia, después de la muerte de Cristo, tanto así sean judíos o así sean gentiles, Dios se reconcilia. Anteriormente había una pared intermedia que los separaba. Los gentiles no podían ser salvos porque eran paganos y no podían participar en el ministerio de Jesús con los judíos. Pero desde que Cristo murió en la cruz, cambió todo. Ahora la pared intermedia se rompe, haciendo que Cristo ahora se reconcilie con lo mismo con judíos o con gentiles. Y los gentiles, en este caso, por medio del llamamiento de Pablo, ahora tienen acceso, entrada a la salvación gloriosa y son justificados por medio de la fe, pero a través del llamamiento de Pablo, no de los 12 apóstoles de Cristo. ¿Ok? Entonces, Romanos 11, 5 al 7, había un remanente predestinado, prorizo, proanticipado para salvación por medio de la fe. Hello. ¿Lo cogiste? ¿Lo cachaste? Bien. Entonces, como Pablo dice, Romanos 11, 5 al 7,
remanente, del griego leima, algo dejado atrás. Entonces, en este caso, según la pared intermedia que habla Pablo de Efesios 12, 2, 13 y 14, esa pared intermedia era judío y gentil. Pues entonces Dios escogió a los gentiles por medio del llamamiento de Pablo para que fueran y alcanzaran la salvación. En Romanos 11:13, dice Pablo: hey, gentiles, a ustedes les hablo, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles. Romanos 11:13, así lo dice. Pablo le permitió a Dios que se hiciera cargo de la iglesia, de los gentiles, que somos nosotros, para ser salvos en la cruz. ¿Ves? Entonces, aquí tienes dos interpretaciones. Algo que es dejado atrás, los judíos, ahora que no creyeron en Cristo, para ser salvos, los judíos que no creyeron en el Mesías, solamente un pequeño remanente, yo creo que no, pequeño no, bastante grande remanente, que no creyeron en su Mesías en el tiempo de Jesús, pues si quieren ser salvos, tienen que entrar a la gracia por la fe. No es que ellos dejen de ser judíos, es que para ser salvos, actualmente los judíos tienen que ser salvados por la fe, porque hoy en día Cristo se le revela a los gentiles, ¿ve? Y ya no a los judíos. A los judíos Dios se le va a revelar en una futura dispensación, que viene siendo en Jeremías 30, versículo 7, ¿ok? Que viene siendo la tribulación, cuando venga el tiempo de la tribulación. Pues entonces Dios levantará a los judíos para Cristo continuar con los judíos. Mientras tanto, Dios ahora está trabajando con los gentiles, que somos nosotros. Leima, algo dejado atrás. ¿Ve? Pues ya ustedes entienden eso. Ok, gloria a Dios. Vamos ahora a Romanos 8, 29 y 30. ¿Ok? Vamos aquí a la Biblia. Romanos 8, 29 y 30. Vamos a leer Romanos 8, 29 y 30. Dice: porque los que antes conoció, también los predestinó. Como estamos dando un pequeño repaso para entonces entrar en otra sección, ¿ok? Lo que antes conoció, proginosco, conoció, Dios te conoció a ti desde el principio, tu pasado, tu futuro, y determina que si usted es salvo o determina si usted no es salvo. Él lo determina. ¿Ok? Entonces, lo que antes conoció, también lo predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean hechos el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Bien, ahora vamos a la pizarra. Conoció. Vamos a ir aquí ahora. La palabra conoció viene de la palabra proginosco, ¿verdad? Proginosco. La palabra predestinó, que es predestinar o predestinó, tiempo pasado, prolizo, antes y final. Dios determinó que tú ibas a ser salvo. Él lo sabía, Él te conoció. Y Dios sabía que cuando al final, ¿verdad? Tú vas a aceptar a Cristo. Al final, este final es cuando tú vayas a recibir salvación. El antes que Dios decidió ser salvo, para cuando llegue el Kairos, cuando llegue, esto es bien importante, cuando llegue el Kairos. Kairos significa tiempo, tiempo de Dios. Está el Kairos y está el Cronos, pero Kairos, tiempo de Dios. Cuando llegue el tiempo de Dios, usted en la tierra, Dios sabía que usted, por medio de la fe, Dios sabía que cuando llegue el Kairos, tiempo de Dios, usted, ¿verdad? Nosotros, Dios sabía que usted lo iba a aceptar.
por medio de la fe. Porque dice Pablo en Filipenses capítulo 2 que Dios ha puesto el querer como el hacer. ¿Qué significa el querer como el hacer? El sentir, el desear a Dios, aceptar a Dios, desearlo, anhelarlo en nuestro corazón. Ese sentir y ese anhelo que Dios habla en Filipenses 2, hablando Pablo, que Dios pone el querer como el hacer, Dios lo puso aquí, en la predestinación, pero anticipado. Y Dios sabía que cuando llegue el tiempo de Dios, tú ibas a aceptarlo por fe, en el caído de Dios, tiempo de Dios, para nosotros en la tierra, ¿ok? Pues entonces, la palabra llamar, llamamiento, viene de la palabra griega kaleo, llamamiento, llamar. ¿Ve? Llama a los que llamó. Kaleo, número A, significa dos palabras. Número A, invitar. Invitar. Dios te invitó a ti. Hey, yo te invito a la salvación porque yo te conozco con anticipación. Yo te creé toda tu vida completo. ¿Ves? Entonces el llamamiento del kaleo, número A, invitar. Invitar desde qué periodo de tiempo. Priorizo, número A, anticipado. Dios ya te invitó y te llamó. No fuiste tú. No fuiste tú el que te llamaste. No son tus obras. Fue Dios el que te llamó y tú lo sentiste y confesaste. Lo que tú hiciste es confesar. Punto y se acabó. Pero la salvación ya Él la cumplió desde antes de tu nacer y no es tuya, es un regalo, es un don, como dice Pablo en Efesios, ¿ok? Entonces, número B, klesis, significa una relación con Dios en cuanto a la salvación a través de su Hijo amado Jesús en la cruz. Repito, de la misma palabra llamamiento, kaleo, invitar, sale otra palabra, klesis, una relación con Dios en cuanto a la salvación a través de Jesús en la cruz. ¿Ve? Pro, anticipado. Dios te invitó. Priorizo, determinado. Tiempo futuro. En la cruz, Cristo determinó tu salvación. Lo que tú hiciste es aceptarlo. Punto y se acabó. Justificó. Justificar. Dikaiosune. Justificar. Que viene siendo hacer justo al hombre. Si tú le creíste a Dios por fe, en gracia, en la gracia, en la dispensación de gracia, a través del llamamiento de Pablo, el llamamiento de Pablo, Dios lo hizo justo, sacó sus pecados. ¿Ok? Vamos ahora, resultado final. El resultado final de todo lo que hemos hablado, y yo creo que va a ser todo en Romano, casi todo en Romano. Algunas cositas en Efesios, pero casi todo en Romano. Bien, vamos al resultado final entonces, Romano. Vamos aquí abajo, en la pizarra. Resultado final. El resultado final de la predestinación y lo que Dios hizo de la justificación, conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, te perdonó los pecados a través de la salvación de Cristo en la cruz. Todo lo que yo hablé, el resultado final es, vamos a ir aquí a Romanos 8, 1 y 2, es no hay condenación. Dios te promete que no hay condenación. Pero los que dicen que se pierde la salvación, dicen que se pierde. Dicen que se pierde la salvación y que hay condenación. Hay condenación. Hermano, aprovecha esta palabra. Porque esta palabra es para nosotros, para el cuerpo de Cristo. Si tú no la aprovechas, hermano, vamos a estar toda una vida en decepción, en amargura. Porque Dios te justificó ya. Aprovecha esta palabra y mantente firme.
porque Dios quiere que tú la aproveches esta palabra en estos tiempos para nosotros la iglesia, ¿ok? Entonces, el resultado es, no hay condenación, o sea, nadie te puede llevar a juicio, nadie, Dios, Cristo no te puede llevar al infierno, porque Cristo ya te justificó y te hizo inocente desde un principio, pero lo hizo anticipado, y Dios no echa para atrás su palabra, Dios no es infiel. Número 2, Romanos 6:22, libres del pecado y salvo. En Romanos 6:22 dice que el resultado de tu ser justificado y el resultado de tu recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo nuevo, no es el del agua, el bautismo de la fe por haber creído, pues entonces el resultado es que tú eres libre de los pecados y eres salvo. Ese es el resultado. Romanos 6:11, pues estamos muertos del pecado. Pablo nos declara a nosotros que tú estés muerto del pecado. Tú estás muerto del pecado. Tú te debes de considerar muerto del pecado y vivo para Cristo. No hay pecado, porque Dios en la cruz se lo llevó para siempre. ¿Ves? Romanos 5:9, librado de la ira de Dios y del infierno. Todo eso lo hace la predestinación, que tiene que ver con salvación. Dios te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, ¿verdad? Y por medio de tu fe en Cristo, a través de la sangre de Cristo, no podemos olvidar la sangre de Cristo, que es bien importante, pues entonces te libró de la ira y del infierno. Hay muchos que predican de ira. Dios me dice que la ira... No. La ira de Dios no va a venir sobre nosotros. La ira de Dios vendrá en un tiempo futuro, que es la gran tribulación en adelante, para el tiempo de la Armagedón. Armagedón, ¿ok? Armagedón. Ahí la ira de Dios va a estar en el Armagedón. Mientras tanto en la gracia, no está, Dios no saca su ira. Entonces Pablo dice, te ha librado de la ira de Dios y del infierno. Infierno, no solamente Cristo te habla de infierno en Mateo 5. Mateo 5, cuando habla de infierno, es un traslado a Apocalipsis 20, los últimos versículos de Apocalipsis 20, al lago de fuego, ¿ok? Entonces, aquí dice, Romanos 4, 7 al 8, Romanos 4, 7 al 8, Dios no te culpa de pecado. Pablo dice que por haber tú creído y ser justificado, Dios no anda culpándote. Como muchos hay que te juzgan y te culpan, Dios no hace eso. Romanos 3, 27 al 28, Romanos 3, 27 al 28, justificado por la fe. Pablo dice, conclusión, ¿el hombre es justificado por la fe o por las obras? Y Pablo dice y termina, no por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Efesios 1:13, Pablo dice que tú estás sellado. Y a tú estar sellado en Cristo, nadie puede quitarle ese sello. No se trata de un sello postal, como muchos dicen por ahí. No se trata, Dios mío, no se trata de un sello postal, como muchos dicen por ahí, para torcer la palabra. Se trata de un sello espiritual, donde ni siquiera el diablo puede entrar para sacarte de la presencia de Dios. Tú estás sellado en Cristo y es una promesa. El sello es la seguridad que Dios te da, que tú eres propiedad de Él. ¿Ok? En palabras cortas. Gloria a Dios. Entonces, 2 Corintios 5, 1 al 6, Pablo habla al cuerpo de Cristo que tenemos una habitación celestial, que es un sinónimo la seguridad de la salvación. 2 Corintios 5, 1 al 6, tenemos asegurado una habitación celestial, que es de acuerdo a la predestinación. De acuerdo a la predestinación de Dios, con anticipación, ya Dios con anticipación te dio una habitación celestial, que es la presencia de Dios en el rapto, arrebatamiento, irnos con Cristo permanentemente, ¿ok?
Y segunda de Timoteo 1:10, Dios a través de Cristo quitó la muerte. Y eso es algo predestinado. Ya Dios lo sabía, que Dios iba a quitar la muerte sobre ti por tu haber aceptado. Terminamos el mensaje. Esto no se acaba. Esto no se acaba. Yo voy a seguir dando mensajes y mucho más cuando hay muchos por ahí que están torciendo la palabra. Si yo sé que hay muchos que tuercen la palabra, yo no me voy a dejar por vencido. Yo voy a seguir con palabras. Ay, yo no siento mucho. Yo no voy a retroceder. Si hay muchos por ahí que están torciendo la justificación, yo voy a seguir dando palabra porque hay que defender el Evangelio. Dios te bendiga. Que la paz de Cristo sea contigo. Bendecido. Gloria a Dios.